como bien lo decía nuestra compañera ausente, que bueno, aprovechando que ya estamos llegando a tiempos decembrinos, ¿no? De la famosa canción de Vamos a llorar por el ausente. O no me acuerdo cómo dice, Sí, pero me así es. acordé. Como decía nuestra amiga, no hay nada que nos guste más a los paganos que comer, beber y, ¿no? La censura por el video de YouTube. Pero si hay algo que nos gusta más a los brujos es hablar de brujería. Entonces, si a eso le suman ser pagano y brujo, o sea, si nos suman comida, bebida y brujería, y lo otro pues también, pero hoy no es el caso, pues gol. O sea, hacemos tripleta como el Barça y, y no hay nada más satisfactorio. Y el tema de hoy es muy bonito porque si bien yo sé que el café no es colombiano, todo el mundo lo sabe, que el café, ¿de dónde es? ¿Es africano, Oli? Si no estoy mal. Es africano, Es que fue africano. importado por los españoles en Colombia, bueno, todo lo que es América Latina, pero sobre todo en Colombia, porque la tierra daba para ello. Y por eso hoy en día Colombia, pues a mi gusto, Claro. tiene el mejor café del mundo. Y sí, y es exactamente. Y se conoce por su café. Aparte de por otros temas que no nos interesa, principalmente por el café. Y es porque las condiciones de la tierra, porque las condiciones climáticas, además porque es en una zona muy específica donde se da el buen café, se prestaron para eso. Es como si estas tierras del eje cafetero colombiano y el café hubiesen estado destinados para encontrarse en algún momento. Y el tema de hoy es muy lindo porque vamos a hablar de la cafeomancia, hermano. O sea, si ahí me ponen brujería ya me tienen tonto hablando, pero si encima de eso me ponen café, pues peor. Y hoy estoy siendo un poco pecador, ¿no? Porque no tengo café, tengo agua. Pero vamos a hablar de cafeomancia, Oli. Pues sí, bueno, ante todo, saludaros, contento de estar otra vez por aquí. Ya me faltaba mi dosis de caldero, ya que no pude estar los dos últimos capítulos. Y bueno, sí, el tema de la cafeomancia es un tema realmente muy interesante que yo sé muy poco, de verdad, sé muy poco. Y bueno, aquí para aprender lo que sea y seguramente que el invitado que tenemos hoy nos va a aclarar muchas cosas. Bueno, yo tampoco sé absolutamente nada. O sea, más allá de tomar y de saber detectar lo que es un buen café, porque eso sí lo sé, no sé hacer otra cosa más con él. Pero para eso el día de hoy tenemos un invitado que repite, porque el que es caballero repite. Y es un amigo que ya estuvo con nosotros en los episodios de Tarot, porque pues es un tarotista eh, bastante conocido en el medio colombiano. Y es que aparte de ser tarotista es vidente y lee el café, o sea, practica la cafeomancia. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Hola, no, pues aquí súper contento otra vez de estar acompañándolos en este programa que está pues súper chévere. Ya pues hablando también de uno de los temas que también me apasionan bastante, que es la cafeomancia. Bueno, Y a que, Néstor Gutiérrez, ¿no? Néstor ah, Gutiérrez, para quienes nos están escuchando, conocido como Presagio Estelar también. Pues Néstor, muchísimas gracias por aceptar la invitación, hombre. ¿Trajo café o fue tan traicionero como yo? no, no, apenas acabo de almorzar, pero ahorita me tomo el cafecito que no perdona. A ver, que para después, como dicen por ahí, del almuercito, un cafecito. Pues bueno, hoy vine a hablar de cafeomancia porque es un tema que la gente siempre me pregunta, ¿y cómo que el café se puede leer? ¿Y cómo se hace? Y aquello y lo otro. Entonces, aquí en Bogotá, por ejemplo, me han invitado a muchas cafeterías, a muchos lugares así tipo brujísticos, porque ahora hay muchos cafés brujitos, ¿no? Y eso pues es bueno. Se está haciendo como más visible el tema. Entonces, he estado también así como en actividades de café y pues, no, aquí vengo con toda la información para aclarar en parte también como muchas cosas que hay respecto al tema y también responder, no sé, las dudas o las preguntas que vayan surgiendo.
Bueno, Bueno, Oli, a mí esto me pasa más o menos como me pasaba con Maika. Y es el tema de la bola de cristal. Claro, es que si vamos a hablar de tarot, si vamos a hablar de runas, es mucho más fácil porque hay unos estudios detrás. Bueno, si bien también es una conexión con los mazos, con los arquetipos, con los mensajes y un conocimiento, hay una base de práctica, hay una base de conocimiento de unos símbolos establecidos y que han transcurrido en el tiempo y han transcurrido en la historia. A mí con la cafeomancia me pasa como con la bola de cristal y es como carajos. O sea, yo que aparte soy bien ñoño, lo que me hace acordar es cuando a Harry Potter, ¿no? En la clase de mancias aparece el famoso lobo que creo que si no estoy mal, es en El prisionero de Azkaban. Harry Potter, el prisionero de y Azkaban. es en El prisionero de Azkaban. Y aparece la imagen que después se traduciría en la aparición de Sirius Black, este precioso personaje, yo metiendo la ñoñería ahí. Pero claro, yo recuerdo cuando estaba muy, muy pequeño, escuchar la lectura del chocolate. Y que aparte se hacía, en Colombia usamos unas tazas que parecen unos bowls, ¿no? Muy redondas y grandes. No sé si todavía se usan, creo que ya se ha perdido un poco la tradición para tomar el chocolate. Y recuerdo ver personas tratando de leer el chocolate en esas tazas, no sé si con éxito, pero lo hacían. Ujú. Eh, pero es muy colombiano lo del chocolate. La tradición original es el café. Sí, pues acerca, digamos, de ese tipo de mancias, todas esas se denominan taseomancia, y en taseomancia entran todo lo que tienen que ver la lectura, por ejemplo, del café, la lectura del té, la lectura del chocolate, de lo que deja el chocolate, o como se hacía antiguamente, se leía los restos de vino que dejaba el rey en la copa. Esa iba a Entonces, ser, eso. esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Se puede leer el vino para nosotros que somos medio borrachos? Claro, eso entra ahí también como la taseomancia. Ya luego cuando se divide en cada una, pues ya se le coloca el nombre, la teomancia, la cafeomancia, chocotalomancia, y ya pues ahí de en adelante, dependiendo de en qué se especialice. Yo lo primero, a ver, la cafeomancia realmente ya tiene su tiempo, que decir, es una mancía que no es de ayer, realmente ya hace mucho tiempo. Yo recuerdo mi abuela practicando esa mancia. Yo no la sé, no la he aprendido, pero realmente yo quería saber, Néstor, sabemos que también lees el tarot, pero ¿cómo entra en tu vida justamente el deseo de aprender la cafeomancia? Bueno, mi historia con la cafeomancia fue muy curiosa porque cuando yo estaba todavía en el colegio que me interesaban todos los temas así esotéricos, el ocultismo, el misticismo y todo eso, pues me llamaba siempre la atención todo lo que tenía que ver con las artes predictivas. Entre eso me llamaba la atención el tarot, pero donde yo vivía en ese tiempo era muy difícil conseguir una baraja de tarot. Y me acuerdo tanto que llegó a mí un libro que hablaba sobre, digamos, sobre leer el té, sobre leer el café, y le eché así como una ojeada y yo dije, ve, suena como fácil hacer eso, qué raro. Y me llamó como mucho la atención y yo dije, pues café hay en todo lado. En todas partes siempre hay café. Entonces hagamos con eso, porque de aquí a que consiga las cartas del tarot, pues practiquemos a ver con el café. Entonces me puse yo a preparar el café. Me acuerdo que tenía en ese tiempo una amiga que en realidad era amiga de mi mamá, pero terminamos haciéndonos fue nosotros amigos. Y entonces ella también decía que le llamaba la atención todas esas cosas y eso. Y yo le dije, "Ay, yo estoy intentando aprender a ver si soy capaz de leer el café". Y pues ella me dijo, pues practique conmigo, vámonos de una vez y viene acá en la casa y me preparó el café y todo eso. Pues yo le hice todo el procedimiento, que tenía que ser café molido, que tenía que ser con un poquito de dulce para que el café se pegue a la taza. Porque entonces cuando la gente se toma el café y no tiene dulce, cuando uno va a mirar que levanta uno la taza o el pocillo, empiezan a caerse los grumos
de precisamente del café. Entonces preparábamos todo eso y sí, yo empecé como a mirar las figuras y veía una que otra figura que iba saliendo y eso. Pero me pasó algo muy raro porque cuando yo miraba, pues sí, yo veía que una figurita, que de una casa, que de un gato, que de un bebé con un chupito en la boca. Entonces ya uno sabía que eso era fertilidad y todo. Y yo dije, bueno, qué raro, le sale como un bebecito ahí con un chupito en la boca. En Cafeomancia dicen que eso es próximo embarazo. Y a mí, ay, no me diga eso, no me asuste porque yo ya tengo 4 hijos y ya no quiero tener más, me dijo. No me diga eso. Y yo dije, bueno, como al mes y medio ya quedó embarazada. Y ya me dijo, Néstor, eso que usted hace del café es verdad. Usted me dijo, yo me quedé acordando que usted me dijo que veía que un bebecito con un chupito en la boca y sí, quedó embarazada. Entonces era muy curioso porque ella siempre entonces me decía, venga, míreme el café, míreme el café. Y pues ya se imaginarán qué tanto quería que mirara el café, porque acá en Colombia literal la costumbre es tomar café o en la mañana o tomar cafecito después del almuerzo. Entonces ya era literal seguido. Pero llegó un momento así que yo iba mirando y que iba practicando y yo dije, bueno, y después le cogí como habilidad, como destreza a la parte de la interpretación. Y un día me encontré precisamente con una señora que me decía que ella leía el café. Y ella me dijo, ve, en serio, y nos pusimos a hablar ahí. Entonces un día cogimos una taza de una persona que se lo tomó y entonces ella decía lo que ella veía y luego me pasaban la taza a mí, yo decía lo que yo veía. Pero luego empezó como que un momento que yo empecé a ver más allá de lo que la taza simplemente mostraba, que en figuras, que figuritas de casitas, que figuritas de nubes, que figuritas de árboles, que figuras de plantas. Y ya empecé como a ver como si literal el fondo de la taza de café fuera como una pintura. Entonces me empezó como a hacer como muy curioso y yo dije, ve, qué raro. Yo le dije, no, no, ya toca pararle a esto porque estoy como que colocando a volar mucho la imaginación. Y así, bueno, no le ponía como mucho cuidado a eso, pero después un día yo dije, bueno, voy a mirar a ver qué pasa. Entonces cuando ya empiezo como que a ver así una, como si fuera una pintura en blanco y negro, porque siempre eran como figuras en blanco y negro. Es que si usted mira el café, literal la taza es blanca y pues el fondo es negro. Claro. Entonces empezaba como a ver las figuritas así, fui como describiendo poco a poco las cositas que veía, las figuras que veía y todo eso. Y pues la gente se sorprendía, pero yo en ese tiempo estaba en el colegio, yo solo tomaba como un juego. Yo decía, no, eso es como un juego, como algo, no lo tomaba así como tan en serio. Pero después me hice las cartas del tarot y así de vez en cuando hacía que revisaba del café, que lectura de café y eso. Tiempo después sí conocí a una persona que me quedó mirando y me dijo, óyeme, eso que tú haces, cuando uno lee las figuritas, eso es leer el café, pero de un momento a otro, cuando usted ya empieza a hablar de esas otras cosas, eso ya no es leer el café, ya eso es vivencia. Yo le dije, no, ¿cómo así? Si yo siempre lo he leído así. Y él me dijo, no, el café se lee hasta una parte, pero luego lo que tú haces, después de que ya llegas, interpretas todo, de ahí para allá empezaba la evidencia y pues yo empezaba a ver todo, paisajes, cómo eran lugares, cómo era el espacio, dónde estaban, veía mesas, sillas, todo como si estuviera viendo como a través de algo. Y yo decía, qué raro. Entonces no le coloqué como mucha atención a eso, además era como el tema del café es algo como que lo que no se habla así como mucho y uno siempre como que lo escuchaba por ahí como que las abuelitas y las que en ese tiempo se regó la bola de la lectura de café y eran puras señoras mayores las que le leía yo el café. Entonces yo dije, no, me estoy llenando, yo era mejor dicho el consentido de las abuelitas. Y entonces me decía, no, que venga, míreme, que venga para que tome un tintico en la casa, Néstor. Y entonces yo iba, yo ya sabía para qué era. Y así. Después me metí en lo que era lo del tarot tiempo después, porque resulta y pasa que mi mamá... Te interrumpo, mi mejor amiga le tiene un nombre a eso. Ella le dice el domador de señoras. El domador de señora, literal. Entonces, bueno, cuidado que tiempo después, pues bueno, yo me concentré en estudiar el tarot, el tarot, el tarot. Y entonces, cuando intentaba leer el café, para mí era algo que me salía fácil. Yo decía, no, pues eso me sale fácil. No necesita tanto estudio. En cambio, las cartas del tarot sí tocaba estudiar todos los arquetipos, simbolismos, significados, colores, figuras, bueno, en fin. Entonces, tiempo después, resulta que pasa que mi mamá se fue a vivir a Santander y pues yo no tenía casi contacto ni con mi abuela ni con el resto de mi otra familia.
Y cuando ya crecí y que mi mamá empezó a decir, bueno, ¿por qué viene tanta gente buscándolo por aquí? Que para que usted lea el café, que no sé qué usted qué anda haciendo. Entonces yo le decía, no, pues yo hago así que la lectura de café y eso y me regalan para el descanso. Entonces me decían, no, pero es que mucha gente está viniendo acá a buscarlo a usted, Néstor, me decían. Mucha gente viene a buscarlo a usted acá, que para que usted lea el café, que para que le lean el tinto, que para que le lean el cuncho, que para que le lean la borra. Y yo, bueno, entonces después me encontré con mi abuela y mi abuela me contó que eso era de familia. Resulta y pasa que mi bisabuela se dedicó toda su vida a leer el café y se ganó la vida, toda la vida leyendo el café, que se hizo muy famosa haciendo sus lecturas de café y que la hermana de ella toda la vida trabajó leyendo el café y que la tatarabuela también la sacó adelante a todas a punta de lectura de café. Entonces yo dije, ah, ya entiendo todo, porque yo decía, ¿por qué cuando yo miraba el café, luego yo empezaba a ver más allá y yo buscaba en el libro, porque busqué otra vez ese libro y ahí no decía nada de eso. Entonces yo decía, no, yo me estoy imaginando cosas. Yo decía, no, yo me estoy como imaginando cosas o ya empecé como que ya una imaginación como muy fértil y todo, pero cuando yo empezaba a decir lo que veía después de allá, la gente se quedaba más sorprendida. Entonces eso se me hacía como más curioso. Claro. Voy a seguir con otra pregunta porque con todo lo que dijo Néstor me parece súper interesante. Estabas contando justamente que tú veías más allá que el simbolismo que se podía ver en la borra o en el café, ¿no? Pasa un poco también con el tarot. En el tarot uno puede ser cartomante y no ser vidente, pero estudiando bien el tarot con el simbolismo, los colores, que si el personaje esté sentado, de pie, en movimiento, pues uno puede hacer lecturas bastante acertadas. Yo quería preguntar, justamente con el café pasa lo mismo, que es decir, si uno no es vidente, no tiene esa cualidad, por llamarlo de alguna manera, ¿podría leer el café simplemente con el simbolismo, estudiar los símbolos y todo eso? Sí, yo creo que sí se puede. De hecho, yo después, tiempo después investigando y todo eso, estuve mirando que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las mancias de interpretación de figuras o de símbolos, de hecho, también entra ahí la oniromancia, entra también en la lista de las mancias que tienen que ver con interpretación de figuras, como la cafeomancia, la teomancia y todo eso, ¿no? Entonces se dice que esa es como una variedad de clarividencia, como la hija menor de la clarividencia, ¿vale? Es como algún Pues tipo y tiene que ver mucho con el desarrollo de precisamente encontrar ese simbolismo de esas figuritas como en las cosas. Entonces sí se puede aprender a leer el café desde el punto, digamos, como de interpretar las figuras y de saber las ubicaciones, ¿no? Porque en cafeomancia, por ejemplo, para las ubicaciones, uno arranca en el presente desde el asa de la taza, o sea, desde donde está la orejita. Desde ahí arranca el presente y luego uno se empieza a mover hacia las manecillas del reloj. Hay varias variantes, unos dicen que hacia las manecillas del reloj, otros dicen que en contra, pero yo considero que como en el tarot cada uno va a adecuar su propia tirada y su propio estilo de acuerdo a cómo le resuene la energía o la intuición o a cómo entiendan más claramente el mensaje o el punto de vista. Pero es que yo creo, mi querido Oli y Néstor, que eso aplica como la frase de la disciplina tarde o temprano termina venciendo o superando el talento. Porque el talento que no se entrena es un talento que no va a crecer nunca, mientras que el que es disciplinado sí va a crecer en conocimiento. Entonces, yo creo que una persona con videncia, pero si no la entrena, no la practica, va a ser muy difícil que supere a una persona que le dedica horas y le dedica esfuerzo a aprender una mancia. Sí, claro. Pero, pero la pregunta, y qué pena te interrumpo, Néstor, la pregunta que se me viene a la cabeza es, listo, uno en el tarot, por ejemplo, uno pues tiene unas tiradas establecidas y uno puede profundizar en ciertos puntos de una tirada. Si yo tengo, por ejemplo, una lectura del café y se me generan dudas o quiero profundizar en ciertos temas que vi
en el pozo, ¿no? Porque también se le dice así, ¿no? Lecturas de pozo. ¿Cómo puedo profundizar? A ver, la pregunta puede ser estúpida, pero es verdad. ¿Otra taza de café? No, bueno, esos son truquitos ya de cafeomantes que no publican, pero uno puede profundizar, por ejemplo, en una pregunta ahí mismo en el café, ¿ves? Aunque bueno, lo que yo hago, porque también tengo muchos consultantes que son tarotistas y me dicen, no, yo no quiero que tú me leas el tarot, yo quiero que tú me leas el café. Entonces lo que yo hago es que les hago la lectura de café y cuando se toman el café, de hecho, una de las mancias que tienen que ver con el contacto con la boca son uno de las más fuertes que hay, porque hay un contacto íntimo con el ADN de la persona, ¿vale? Y la mancia, lo que hace que ese tipo de mancias sean mucho más íntimas, como yo le digo por aquí, son esas mancias que se le meten más al rancho a uno, ¿ves? Porque hay una implicación, digamos, más con la energía de la persona. Hay un testigo más directo de la energía de la persona, que serían los labios que se posan de la persona en la taza, su ADN, su saliva, todo eso remarca más la energía, la manipulación que todo el tiempo la persona lo tiene en la mano, ¿ves? Entonces, ese tema sí como que remarca mucho, pero entonces en cafeomancia, para la pregunta que tú me dices, cuando a mí me hacen una pregunta, bueno, yo veo, te salió esta figura, esto y esto y esto y esto, y se puede ver otro poquito más si hay un truco, que ese truco lo aprendí obviamente de ya gente que tiene una vida totalmente dedicada a las mancias, que aplica tanto para, ¿cómo es? Para la tabacomancia, igual la cafeomancia y es soplar. Entonces, el Ok. aliento da mucha vida en las ciencias ocultas. Entonces, cuando uno necesita ver algo más, por ejemplo, en el caso, el truquito que yo aplico es que, por ejemplo, estoy con la taza, estoy así con la taza, y lo que hace uno es recitar la pregunta y luego soplar. Y una vez ahí se remarca la profundidad del tema. Ok, pero entonces, ¿ese soplido lo hace el consultante Sí, o lo hace... Ok, lo hace el consultante. El Ok. consultante lo hace. Y entonces simplemente lo que uno hace es como señalarle, obviamente uno tiene que saber el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, si está preguntando un tema de hogar o laboral o sentimental o económico, hay que saber en la taza dónde está ese tema y decirle a la persona que sople ahí. ok. Sí, Pero digamos no, que es interesante porque podemos decir que es el soplo de la vida para ajá, profundizar y realmente lo que dice Néstor, ¿no? El ADN está ahí, tu esencia está ahí, estás inculcando tu esencia justamente en esa taza y seguramente aparecen otros mensajes que uno después puede leer, ¿no? Me recuerda muchas cosas. Yo, por ejemplo, nunca me consideré como vidente, pero ujú, sí es verdad que cuando empecé en el mundo del tarot, hace mucho ya, hace muchísimo, al principio como todos, ¿no? Aprendemos el significado, el simbolismo, tiradas muy concretas, que es la cruz celta, que si en pirámide, que si tal, ¿no? Pero hoy en día, después de tantos años de práctica, es verdad que yo empiezo a leer el tarot y me vienen imágenes en mi cabeza totalmente diferente de las cartas que veo. Y yo, al principio, claro, no estaba seguro, yo como Néstor, ¿no? Que decía, me estoy imaginando cosas, me estoy tal, pero cuando te vas soltando, te das cuenta que realmente esos mensajes vienen para justamente explicarle eso al consultante, ¿no? Eh, y es súper interesante lo que dice Néstor, porque veo que las mancías, en cierto modo, tienen un mismo patrón. Uno puede aprender mancías como de libro, ¿no? A, B, C, D, eso es así. Pero con la práctica uno va recibiendo otros mensajes. Yo muchas veces digo a los consultantes, sé que no me preguntaste eso, pero como soy muy sapo, te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque me viene el mensaje, ¿no? Y entonces yo pensaba, ignorante de la vida,
que la cafeomancia era eso, ¿no? Simplemente leer los dibujos, símbolos que aparecían, un poco más, pero veo que es muy parecido también, por lo menos a lo que vivo yo en el tarot. Claro, es parecido. Y además que también en cafeomancia, que he visto mucha gente que dice, pero usted cómo hace para ver más, pero usted cómo hace para que se le marquen más figuras. Por ejemplo, cuando conocí a la señora que leía el café, ella me decía, pero usted qué hace para que usted le salgan más figuras, porque yo lo agarro y yo le dije, ahí está el truco. Y es la ritualización. Usted sabe que un ritual permite que un objeto deje de ser un objeto ordinario y pase a ser un objeto con un significado espiritual, que es lo que le va a dar la apropiación. Entonces lo que pasaba era que ella cogía y ponía a la persona a tomar y luego ella empezaba a leer. Cambio, si ritualizaban esa práctica, pues se iba a abrir más porque estoy pidiendo que esto me sirva para transmitir los mensajes. Entonces lo que yo hacía era, digamos, coger la taza, la persona ya se la tomó, girarla en el plato, ¿cierto? Hagamos que está de cuenta la taza, y girarla en contra de las manecillas del reloj, haciendo la simulación de cómo se mueven los planetas, que los planetas giran en contra de las manecillas del reloj. ¿Ves? Para indicar que lo que está aquí me va a mostrar los movimientos de la vida de la persona. Entonces, así era el giro en contra de las manecillas del reloj. Y luego, una vez que ya hacía las manecillas, dejaba de escurrir, intencionaba y levantaba y acordaba con el café que desde que yo levantara y donde estuviera el asa iba a ser el presente. Entonces es como una mezcla de una preparación mental. Por ejemplo, en tarot yo también le hago su preparación. Yo lo barajo concentrándome bien en lo que la persona quiere saber, intenciono, ¿ves? Y luego se empieza a sacar la carta. Eso hace que la información sea mucho más clara a la hora de uno interpretar, que simplemente coger las cartas y revolverlas y ya sacar sin darle como ese preámbulo que va a intencionar que esa información sea mucho más clara. Entonces ella me decía, ah, ya, con razón. Yo sí decía, porque hay cosas que a veces yo no veo. Yo decía, de pronto es porque te hace falta como meterle un poquito más de mística al proceso, no tanto por el consultante, sino por ti, de darle el orden a tu mente que ya estás dispuesta a abrir esa percepción. Bueno, yo después de haber hecho un intento fallido de hablar, porque al parecer, claro, yo apago el micrófono y a veces se me olvida que lo tengo que encender. Pero entonces vamos paso a paso porque ya me empiezan a surgir dudas más elementales, más básicas. Y es, cuando se hace una consulta de cafeomancia, ¿a la persona se le sirve el café normal, como si se fuese a tomar el café en una charla de amigos, o es más poquitito, o es más espeso? Eh, Porque se me viene a la cabeza, yo qué sé, a ver, exageremos, un ristretto, por ejemplo, que es súper poquitito y súper espeso. eh, o es el café normal, tipo americano o tipo expreso, yo qué sé, pero en menor cantidad. Cómo es este proceso inicial para empezar la lectura? Mientras la persona se lo toma, se le está preguntando, se está ritualizando, o simplemente es una charla casual y cuando termina, ay, mira, lee el café. Pues yo primero que todo el café debe tener a lo que acá le decimos el concho o el bagazo o como los grumitos que tiene el café. Porque no es válido un café que no tenga el grumito, ni es válido el café instantáneo, ni es válido, nada de eso no vale, solamente debe tener el grumito, entonces es el café hierve y se echa sin colar, siempre sin colar. Ok. Es sin colar y él se va sentando en las manos cuando la persona ya tiene su café y todo, pues ahí mientras la persona espera que se vaya enfriando un poquito porque pues estaba bien hirviendo, pues ya se empiezan los restos, ¿no? De ese café tostado, empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y entonces ahí ya después la persona toma y cuando ya empieza a ver que ya se empieza a ver el negro, entonces ahí sí puede girar todo y voltear la taza. Ok, a ver, me surge otra pregunta. Qué pena, es que estoy más a las bases porque, claro, estamos hablando de café sin colar, del bagazo, del fondo, em,
pero regularmente, incluso, por ejemplo, cuando uno usa la prensa francesa o la cafetera italiana, el café pasa sin restos, casi que sin restos. Entonces la preparación también debe ser especial, o sea, un ejemplo, la cucharada de café molido y luego el agua hervida y se deja que se Se haga la deja que infusión. hierve y luego se apaga y se echa agua, un poquito de agua fría arriba del café que estaba hirviendo para que ahí el cambio de temperatura hace que todas las semillas empiecen Ok, a bajar de una vez. Entonces uno aprovecha y lo sirve antes de que se siente bien, porque entonces luego cuando lo voy a servir va a salir mero café limpio. claro. Entonces mientras la persona se está tomando el café y eso, yo no le hago preguntas de nada, yo simplemente le digo a la persona, piensa en su mente todo lo que le gustaría saber. Ah, bueno, y lo que dijiste, algún poquitito de azúcar, una Un poquito de cucharadita o azúcar y algo. una cucharadita puede ser, a veces puede ser donde se hace todo el café o a veces se pasa así, la persona le echa el azúcar a su gusto. Ok. Entonces se hace eso y la persona se toma el café y de una vez empiezan ahí como que a salir se hace todo el procedimiento que expliqué y eso y después ahí sí levanto la taza y empieza la interpretación. Y hay que beber todo el café. Si hay que beber, se deja solamente como medio dedito, como una cosita así pequeñita de líquido para que se pueda mover todo el bagazo, todo el restante del café y pues se gira y se deja un rato para que él escurra, escurra y no quede sin líquido. Ya cuando uno levanta eso está seco abajo porque ya estuvo un rato ahí sus 10 minuticos escurriendo boca abajo. Y se lee tanto lo que hay en la taza como lo que hay en el plato. Ahí ya entran los métodos porque hay varias variantes, como le digo, cada cocinero encontrará su forma, entonces cada quien le mete como que lo que mejor le resuena. Yo en lo personal nunca leo el plato, ni veo ninguna figura en el plato, solamente veo en la taza en la que leo, pero hay mucha variedad de lectura porque, por ejemplo, la cafeomancia ha sido muy famoso, es una práctica, por ejemplo, el café turco, que también lo leen, se hizo muy famoso ese tipo de mancia en Turquía, también se hizo muy famoso en Armenia, donde pues se consideraban como como es muy sagrada las personas que tenían ese conocimiento de interpretar. Y a mi parecer, la información de la lectura del café siempre ha sido por transmisión oral. Actualmente tengo mi tía abuela que ella toda la vida se dedicó a hacer lectura de café y ella, así hablando con ella y todo eso, me dice, uy, nosotros hacemos el café igualito para hacer la lectura. Igualito, hervir, una vez que está hirviendo se le echa el café, el azúcar, se deja hirviendo un ratico y luego el chorrito de agua fría, se empiezan a bajar las semillas y una vez se sirve. Entonces sí va como un método muy, porque he conocido cafeomantes, porque leen el café turco y sí es una copita pequeñita, pero un café bien espeso que giran y también lo dejan escurrir y proceden a la lectura. Y leen a veces el plato, otras veces la taza y así. Pero yo sí me quedo con la taza típica colombiana, el que tiene la semillita de café, dice Café Colombia, y con ese. ¿Cuál es la... A ver, por ejemplo, cuando... Yo creo que el inicio por ejemplo, en la cartomancia, ¿no? Si vamos a hablar de tarot, el inicio de todo es el loco, ¿no? El arcano del loco. ¿Cuál es ese inicio de la cafeomancia? O sea, ¿cuál es la figura más básica o el punto más básico de la lectura del café? Los puntos más básicos en el café es leer los espacios, o sea, ver en qué partes quedó oscuro, en qué partes quedó claro, en qué partes quedó gris, en qué partes quedó dorado. Esa es la parte más principal. O sea, Claro. ver en qué parte están las partes oscuras, en qué parte está lo dorado, en qué parte está lo blanco, en qué parte está lo gris. Y luego empiezan las figuras básicas, líneas, puntos, puntos, líneas, por ejemplo, 2 puntos, 3 puntos seguidos, línea recta, línea en zigzag, líneas onduladas. Ahí empieza toda esa parte de que son como los pilares básicos, los pilares como principales antes de verlo el tema de las figuras.
Claro, porque ya uno mira. lo que pasa que, claro, es que, vuelvo a repetir, es como todas las mantillas son muy parecidas. eh, Y claro, en el tarot, pues uno puede empezar con lecturas del sí o del no, simplemente sin saber realmente el significado de las cartas, y después con una tirada simple de 3 cartas y vamos cada vez aumentando, ¿no? Y veo que la cafeomancia también tiene, digamos, sus puntos más básicos, como dice Néstor, que si un punto, una línea significa eso y es lo más básico. Pero después hay que indagar y cada vez ir más lejos. Pero yo quería preguntarte, Néstor, si yo quisiera empezar en el mundo de la cafeomancia, ¿cómo debería de empezar? Es decir, solo intentando ver yo imágenes y ver lo que me está diciendo, o mejor tener una persona que te enseñe o buscar por internet o el libro o lo que sea. Pues yo digo que sí se puede empezar, pero para uno empezar es mejor encontrar figuras, porque digamos como en cafeomancia básicamente se desarrolla es como en esa habilidad que tú tienes también de encontrar figuras y para eso toca sí o sí relajarse, es como cuando uno está buscando en una sopa de letras. Se estresa, manda a guardar ese libro de sopa de letras. Entonces hay que relajarse y tener como mucha apertura así mental para poder ir girando, porque en café no es que yo me tomo el café y entonces así me voy a quedar todo el tiempo. O sea, si yo no veo así, tengo que empezar a girar así. Y si no veo así, giro así. Y si no, porque eso es lo que va a hacer que tú encuentres la figura realmente a lo que estás preguntando, a lo que tú quieres saber. Toca hacer los giros. Los giros hacia allá o hacia acá, hasta que uno encuentra la figura y luego toca buscar en qué parte salió, si está en el hogar, si está en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera. Empiezan a buscar todas La, esas figuritas. la... Pensé que estaba muteado. Es que ya no me sorprende, o sea, ya no me sorprende tener apagado el micrófono. Eh, a ver, ¿hay algún tipo de café que sea puntualmente utilizado para esto? O sea, me estoy hablando, a ver, es que tipos de café hay un montón y no me refiero a instantáneo, digamos que ya hablamos de molido, pero ¿hay algún tipo de, por ejemplo, de tostión o algún tipo de cantidad que se considere necesario para la preparación de estos cafés? Por ejemplo, para una taza, una cucharita postrera. Ajá, la Para una sola cucharita taza, chiquitita. cucharita. Sí, exacto, esa postrera queda penitas para eso. A ver, pero cuando me hablas de esa taza, ¿me estás hablando de una tacita chiquitita o de un vaso Una taza, pocillo normal? una taza así como parecida como chocolatero, así. Ok. Como Y, chocolatero, así como para tomar un capuchino, así de ese tamaño. por ejemplo, en las mantillas siempre hay este debate de que si hay que protegerse, que si hay que limpiarse, que si hay que hacer algo especial antes de empezar cualquier mancilla. Eh, en ese caso, por tu experiencia y cómo actúas cuando haces las lecturas, ¿hay una preparación especial de limpieza, de protección o algo así? ¿O consideras que no lo necesitas? No, yo siento que es más que todo ¿cómo es? La taza la que se encarga de recoger eso. La taza es la que se encarga, digamos, de ese tema de energía, ¿ves? Porque ha pasado, por ejemplo, en personas que a veces cuando tienen como mucha carga así fuerte, o que les sale una taza muy oscura, la taza no pasa de un día, se parte. Se parte. O cuando uno la coloca que la va a lavar y luego ya no la va a sacar de ahí, se parte la taza, se cae, se resbala o no sé, en fin, se parte la taza. Claro. Pero justamente en el sentido, a ver, yo no sé si vas a casa de la gente y la gente usa sus propias tazas o si son tazas que usas tú. ¿Son tazas que solo vas a usar para esa mancía y después les tienes que limpiar energéticamente o algo así? ¿O da igual? Pues a mí, mira que a mí la cafeomancia en ese lado sí me parece práctico,
Porque, por ejemplo, las tazas que yo te digo que se han roto es con tazas que han estado ya sucias y se han quebrado así estando sucias. Pero normalmente ellas no quedan con esa carga porque pasan obviamente pues por el agua y el jabón y pues el agua todo lo limpia, ¿ves? De este Claro. lado. Pues nosotros tuviéramos un tarot bien limpio y obviamente pudiéramos echarlo al agua para lavarlo y entonces que no sé, pero con la taza en ese lado es mucho más fácil porque lo lava uno y listo, salió. Ahí quedó. Claro, porque ahí en la cafeomancia hay realmente ese cambio de energía. La persona, como tú dices, ¿no? Sopla, bebe, mete su ADN, su energía. Y entonces, claro, yo, por ejemplo, en las lecturas de tarot, yo no me protejo de una manera especial, no hago nada especial. Me hago limpiezas a mí, pero porque, bueno, vivo de ello y considero que tengo que hacerme limpiezas de vez en cuando. Pero, por ejemplo, mis cartas de tarot no las toca ni Kiski, ni Dios. Es decir, mis cartas de tarot las tengo yo. Y hay escuelas que dicen, no, tiene que cortar, por ejemplo, el consultante, otros dicen que no. Yo es porque lo siento así, necesito, mis cartas son mías y no quiero la energía de otra persona, ¿no? Entonces es muy curioso lo de la cafeomancia, que hay tanto intercambio de energía, pero bueno, es lo que tú dices, Néstor, ¿no? El agua, al fin y al cabo, lo limpia todo. Porque Ajá, muchas veces cuando hablamos de limpieza, hablamos de que si un incienso especial de no sé qué, no sé cuánto, hacer un círculo, encender una vela y tal. Y realmente, por ejemplo, yo muchas veces cuarzos que bueno, por ejemplo, yo uso mucho la hematite, ¿no? Que es un recogedor de energía que se llama piedra de sangre, aunque tenga ese color plateado, es sangre porque si la cortas en medio, Es tiene ese roja, color sí. rojo sangre. Yo la tengo mucho, ¿no? Y realmente para limpiarlas solo necesitas agua debajo de un chorro de agua y el agua no deja de ser vida, es la fuente de todo y te lo va a limpiar todo. Entonces es súper interesante lo que dice Néstor, que muchas veces nos queremos complicar la vida con limpiezas, rituales y tal. Y hay algo muy simple que puede ser el agua y sobre todo si intencionas ese momento para limpiar, ¿no? correcto, eso es cierto. Pues yo lo que hago es que también como aparte leía mucho de los temas así herméticos, reglas, y hay un libro muy bueno que a mí me encantó, que ha sido como que el libro que más me ha aportado a entender, digamos, como las bases principales de las ciencias ocultas, de la magia, de la brujería y de todo ese tipo de prácticas, que aunque no lo escribió propiamente un brujo, pero se encargó de estudiar todas las reglas de la magia a profundidad y escribir, que es un antropólogo que no sé si lo has escuchado, que se llama Fraser, que escribió La Rama Dorada. ¿Sí? Sí, sí, Es un libro que la verdad le permite a uno entender cuáles son las reglas que están detrás de todas esas prácticas, de todos esos rituales. Y cuando tú entiendes la regla, tú puedes crear los rituales efectivos para tu día a día. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago también es que intenciono lo mismo. Por ejemplo, el café, yo le he entendido toda la mística, porque, por ejemplo, también el café tiene que cuando tú miras, pues va a ver mera cosa negra que está ahí. ¿Ves? Mera semillas negras tostadas allá en el fondo y usted no ve más nada. Pero todo esto también tiene un simbolismo y por eso a mí el café me parece como una de las prácticas más fuertes que hay también, porque precisamente eh, algo que aprendí de una abuelita que también llevaba muchos años leyendo el café y me decía, esa oscuridad es lo que tú no sabes, detrás de esa oscuridad está lo que quieres saber. ¿Ves? claro. Entonces, es por eso yo dije, claro, si esa es la oscuridad que no deja ver, entonces detrás de esa oscuridad está lo que yo realmente necesito ver. Entonces ella me decía, cuando vaya a empezar a hacer la lectura de café, entonces tú puedes antes de empezar a hacer la lectura y vas a decir, déjame ver lo que no se puede ver. Y ahí Claro, también está el truco ritual en esa frase tan sencilla. Si uno entiende la mística detrás de las cosas. totalmente. Y yo estoy a base de pregunta, perdón, Joe, sí voy preguntando. Hace un tiempo, no hace mucho, tuvimos una buena amiga aquí que hablaba de la bola de cristal, ¿no? Y ella decía que ella no leía simplemente la bola de cristal, ella lo complementaba con el tarot, ¿no?
tú que tienes justamente esa mancía de la cafeomancia y también el tarot, ¿sueles complementar o solo te dedicas, es decir, cuando es una consulta de cafeomancia, solo en el café, no miras el tarot o sí complementas con otra mancía? No, yo cuando miro café, miro solo café, no miro tarot. No Porque siento siento la que necesidad. cuando yo voy con el tarot, siento que voy con otra onda. Y cuando voy con el café, siento que voy en otra onda. Entonces es como algo muy... haga de cuenta como que cuando usted estuvo toda la semana en carro y ahora le toca a pie, pues se va a sentir como raro. Sí, sí, Porque totalmente. ahora tiene que andar, entonces como que se siente un poco como que sí, como que, oiga, extraño como más eso. Y pues el café sí le da facilidades, pero también le he cogido los trucos al tarot, que es precisamente en las combinaciones, ¿no? En las combinaciones que una carta con otra, que una carta con la otra. Y así el tarot pues me ha ido también revelando como esa cosita, como lo que estaba hablando la vez pasada con Joe, que hablaba precisamente de eso, de que la carta de la sacerdotisa es el arquetipo de la bruja, pero ella también nos puede decir qué tipo de brujita es precisamente esa practicante de esoterismo. Y eso es dependiendo de cómo ella la acompañe, porque por ejemplo, si nosotros vemos que sale la sacerdotisa al lado de la estrella, o sea, sale aquí la sacerdotisa y luego la estrella al lado, nos va a decir de que ese tipo de brujita está pendiente de las señales. Entonces, una brujita mántica o astróloga, porque precisamente la carta de la estrella también rige la astrología. Y si nosotros vemos, ella tiene un libro, o sea que ella va llevando anotaciones de sucesos estelares o que está representando la carta astral. Ella Claro. mirando fijamente la estrella. Entonces he ido entendiendo todas esas correlaciones, que es algo de lo que yo he visto en la parte de las artes predictivas que a la gente le cuesta, que es que generalmente tenemos la tendencia a interpretar las cosas por separado, por separado. De hecho, mire que el café y todas las cosas que tienen que ver con las figuras pertenecen a las artes predictivas antiguas que practicaban los augures. Y los augures eran los que interpretaban las figuras, las formas. Eh, Hay un autor que me gusta mucho de ciencias ocultas que se llama Jason Miller, que ha escrito libros muy, muy buenos. Y él dice que, por ejemplo, que cuando uno tiene una duda, preferiblemente es muy bueno uno dominar tres tipos diferentes de mancias. Por ejemplo, el tarot corresponde a las mancias mentales, igual que la astrología. Todo lo que tiene que ver con figuras de interpretación de sueños, cafeomancia, vino, chocolate, la cera que deja la vela, pertenecen a a las artes predictivas, augures, que es interpretación de formas, de señales. ¿Ves? Y existen otras artes predictivas que corresponden a las sensitivas. Ahora ustedes me preguntarán cuáles son esas artes predictivas que pertenecen a las sensitivas, y son las runas, porque tengo que sentir, palpar para poder agarrar la runa que más me resuene. Entra la quiromancia porque tengo que palpar, sentir si está el monte elevado, monte deprimido, monte normal. Entonces, todas las artes predictivas pertenecen a uno de esos tres grupos, que son como los temas que están ahí. Y eso pues yo no lo sabía. Yo después que yo dije, ya entiendo entonces. Y así es que uno puede encontrar cuáles son las mancias que mejor van con uno. Pero él decía que era preferiblemente que uno pudiera dominar una de cada una, para que en caso de una duda tú lo corroboras con mental. Entonces les voy a decir un ejemplo, ¿no? Les voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, haga de cuenta que una amiga tenía una crisis y yo le dije, vamos a ver si de pronto esta crisis va a ser solo momentánea, o de pronto esta crisis puede ser que te lleves un buen tiempo para que tú puedas superarla. Cuando nosotros preguntamos en el tarot, salió la carta de la torre, entonces ya sabemos que eso sí es crisis. ¿Ves? Cuando nosotros miramos en el café, salió la figura de la luna menguante, que habla del tiempo de cuando ya la luna empieza a decrecer, a perder fuerza, a perder energía. Entonces nosotros dijimos 0 y van 2. ¿Ves? Entonces, bueno, hicimos incubación de sueño, y en incubación de sueño ella soñaba que iba totalmente desnuda por la calle, como corriendo. Y eso en oniromancia significa el sentirse uno desprotegido, el sentirse uno
digamos, como libre un poco como de la cosa, aunque yo ya he explicado también a veces en mis estados que una cosa son los sueños de las personas que se dedican a este tipo de práctica porque están inmersos en el mundo del simbolismo, y otra cosa son los sueños de una persona pues, que todavía no tiene esa conexión con el mundo onírico, ni con el mundo de los símbolos, ni el ocultismo, ni el esoterismo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese lado corroboramos de las tres formas. ¿Ves? Corroboramos mental, corroboramos por método augur y corroboramos también por el sensitivo. Bueno, yo, por ejemplo, a ver, digamos que tema de runas es un tema bastante más tradicional, por ejemplo, muy arraigado a su origen, por así decirlo, porque pues es un tema que antropológicamente está muy por demostrar todavía. Pero digamos que, por ejemplo, las lecturas del tarot van muy ligadas a muchas cosas, ¿no? El tarot puede estar relacionado con Kabbalah, también puede estar relacionado con astrología y con diferentes disciplinas. La cafeomancia se relaciona de la misma manera con otras disciplinas. O sea, hay simbolismos que puedan ser interpretados o conectados con astrología, o ya es una definición de una mancia precisa que esos símbolos le pertenecen única y exclusivamente a la cafeomancia. Solamente le pertenecen a la cafeomancia porque lo que es astrología, numerología, tarot, pertenecen a las artes predictivas de lo mental. Y por eso, como pertenecen a lo mental, trabajan a través de asociación de unas cosas con las otras. Si vimos, la astrología se interpreta por asociación de un planeta con la otra, tarot de una carta con la otra, y numerología de asociación de unos números con otros números que tenga el consultante. Entonces pertenecen a asociaciones y por eso permite que lo puedan asociar con astrología, cábala, alquimia, etcétera, 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 etcétera. Y en lo que tiene que ver con la parte de artes predictivas de augur, son muy apartadas y son, digamos, en el sentido de que ese simbolismo eh, no hay como una forma en sí como llegar a asociarlo con otras prácticas porque es básicamente un lenguaje que queda ceñido como esa práctica como tal, ¿vale? Sí, si entiendo bien, volviendo un poco en el mundo onírico, yo, por ejemplo, soy muy escéptico, ¿vale? Y voy a explicar, suelo dar el mismo ejemplo. Yo considero que los sueños, cuando tienen que dar un mensaje, te lo dan a ti para que tú lo entiendas, ¿no? Claro, dependiendo un poco de las creencias de cada uno, por ejemplo, yo que soy neopagano o para un druida, si me aparece en el sueño una serpiente, va a significar una cosa, si es a un cristiano va a significar otra cosa. Por ejemplo, para el cristiano nos hablará de traición, de mentira, del mal, etc. Para un druida o un pagano nos va a hablar de transformación, de sabiduría, de conocimiento. En la cafeomancia da igual que uno sea neopagano, cristiano y tal. Los símbolos son los símbolos y significa eso. Sí, y hay unos que son como muy personales también, porque haga de cuenta, para mí la lechuza significa, el búho significa sabiduría, conocimiento, misterio, magia, brujería, intuición, ¿sí ves? Pero cuando yo veo un búho, yo quisiera decir eso, pero en realidad el búho en cafeomancia significa muerte, significa luto, asistir a un luto. Y para mí el búho no representa eso. Claro, claro. Por eso estaba diciendo que realmente la cafeomancia tiene sus reglas independientemente de tus creencias o de lo que te pueda Está. decir. Claro, claro. Yo iba a preguntar cuál era la peor figura que le podía salir a uno, pero ya me respondieron. A Pues ver, imagínate que a mí me pero te salió yo esa pregunto, figura, me ¿cuál la es? tengo. Sí, dime, No, dime. no, ¿cuál es el peor augurio? Por ejemplo, el augurio de más temor en la cafeomancia. Es el búho. La muerte, El búho, definitivamente. sí, Había quedado claro. el búho, y entre más negro sale la figura, más rápido va a suceder.
más rápido va a suceder. Por ejemplo, en mi caso, cuando fue que recién apenas iba a empezar la pandemia, me acuerdo que mi abuela se tomó el café y ya me dijo, Néstor, léame el café a ver qué me salía ahí, a ver qué va a suceder. A ver si me mejoro o no me mejoro, que ando como enferma. Mire. Y cuando yo levanté y vi, cuando levanté y vi, en el fondo del café había un búho grande y otro pequeño. Y estaban en el área de la familia. Y yo dije, uy, no, este café no me gusta. Yo le dije, no, este café no me gusta. Y me dijo, ¿cómo así? Me dijo, sí, abuela, porque es que salen figuras de luto y salen dos, uno seguido del otro porque los dos estaban pegaditos y estaban en el área de la familia. Yo le dije, pero se me hace muy raro ese pequeñito porque no se ve tan oscuro, pero está entrando casi como el de la familia. Entonces puede ser alguien que sea de la familia, pero no es de la familia. Y cuando entró pandemia se murió mi abuelo y se murió el ahijado de mi abuela. Entonces ella me dijo, ay, lo que usted me dijo, mi hijo, yo sí le tengo una fe al café porque mi hermana también me lo miraba y mi mamá y eso, y ella todo lo que decía, así era como ella decía. Entonces, ese tipo de cosas, porque me gustan mucho los búhos, pero en el café significa eso, cuando sale en una lectura también. Y hay figuras también que son muy positivas también en la parte de cafeomancia. Ahorita lo bueno que a mí me gusta es que como existe la tecnología, pues yo puedo con el celular ir documentando todo eso, guardando todas las figuras y todo eso. Por ejemplo, aquí tengo una que se llama cola de sirena, no sé si lo voy a mostrar por aquí, a ver si de pronto se alcanza a ver en la cámara. Aquí existe una figurita que se llama cola de sirena, mírala, espérate un poquito, ahí, ¿se la ve? Sí, 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 sí. ¿Se Se la ve parece a una Ok, clarito? cola, sí, 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 sí. se parece a una cola de sirena. Sí, sí, Es una totalmente. cola de sirena. Sí, Y sí. entonces cuando sale ya uno sabe que la cola de sirena está hablando de, de una mujer o de un hombre que no se toma nada en serio en el amor. O sea, persona que conoce, persona que se va, persona que... como ahí sí está como la canción de Celia Cruz viviendo y Y, gozando. y, por ejemplo, en la cafeomancia se tiene que estudiar de continuo, de por vida, porque, por ejemplo, en el tarot, yo llevo muchos años en eso y todavía estoy aprendiendo. Siempre descubro algo, siempre descubro un simbolismo nuevo en una carta o justamente cuando emparejo carta voy estudiando. Por eso me gusta mucho seguir la gente, porque siempre se aprende de los demás. Y a veces no hace falta que sea un tarotista que lleve 100 años en eso, pero ese tarotista, aunque sea novato, te muestra, te dice, no, mira, esa carta, por ejemplo, pues para mí significa eso, etcétera, etcétera, ¿no? En la cafeomancia pasa un poco lo mismo. Siempre hay que estudiar y, digamos, informarse. O Pues en hay un Café límite. Humana yo ya tengo literal una agenda totalmente llena de figuras, porque yo algo que he hecho también es que cuando estoy en una lectura con una persona, yo voy dibujando las figuras que van saliendo, voy anotando todo eso, porque a veces he visto figuras nuevas que me han revelado cosas y detalles más concisos, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando recién empecé, yo no veía nada, ni se veía solamente figuras, puntos, formas. Después empecé a ver, cuando ya llevaba como 2 años, empecé a ver como que veía algo más allá de las figuras. Y ya actualmente alcanzo a ver nombres de países, nombres de personas o nombres de sucesos. Por ejemplo, imaginen que yo tengo una historia muy curiosa con el café y fue que una vez a mí se me dañó el celular. Entonces estábamos con una amiga hablando precisamente de este tema, así como estamos aquí nosotros hablando del café y nos pusimos a hablar del café y eso. Y entonces la señora dijo, ay, pero venga, hagamos el café de una vez y haga la lectura de una vez para nosotros ver cómo es. Y yo dije, pues hágale, y nos sirvió a cada uno la taza de café, nos los tomamos. Y yo me acuerdo que a mí ese día se me dañó el celular, no tenía forma de comunicarme con nadie. Y yo me tomé el café. Dije, voy a mirarme yo a ver por si acaso. No es que yo me mire mucho el café, pero me dio por mirar. Y fue muy curioso porque ahí decía la palabra abuelo. Decía la palabra abuelo. Yo dije, ve, qué raro, primera vez en mi vida que yo veo que en el café escriben una palabra. Y decía abuelo. Y yo vine, venga, venga, mira acá, aquí que dice, ay, Néstor, ahí dice que abuelo. Y nosotros decíamos, ve, qué raro. Bueno, estábamos así. Y yo, qué raro, pero salía muy en negro. Y cuando algo sale muy en negro en el café, malas noticias. Mm.
Yo, bueno, no le puse como cuidado ni nada de eso, le leí el café, se me fui para la casa, al siguiente día llevé, me arreglaron el celular y pues se encendió y pues usted sabe, cuando uno enciende el celular salen todos los mensajes de la gente que le escribió y entre eso estaba mi hermana y me había dicho que mi abuelo había fallecido y que estaban ayer en la tarde llamándome, llamándome, llamándome y que yo no, que mi celular salía apagado, 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 apagado. Entonces se me hizo como muy curioso eso. Entonces desde esa vez empecé a ver palabras, nombres o lugares en el café. Entonces yo considero que esos son como haga de cuenta, como cuando uno está en un jueguito y se le van desbloqueando niveles. Lo mismo sucede también con el tarot, como cuando uno Pero está ven, Néstor, en una cosa y se le empiezan a desbloquear niveles. pero ven, te interrumpo. Pero esos nombres, esos lugares y esos otros simbolismos se ven dentro de las figuras o ya es parte del tema evidencia o aparecen dentro de las figuras que se pueden interpretar. No, yo lo he visto en figuras, escrito en el café. Escrito como si alguien hubiera escrito dentro de la taza, hubiera escrito el nombre, o alguien hubiera escrito algo ahí dentro del nombre. Y es muy curioso porque por eso que también me han llamado también en muchas cafeterías aquí en Bogotá. Es por eso, porque la gente se toma el café y yo digo, a mí me sale un Manuel y ¿quién será ese? Y me dice, ay, ese es mi marido, ¿qué sale? ¿Qué sale? Y entonces, pues, uno va así como que mirando y me dice, ¿dónde usted lo está viendo de verdad? Yo le decía, aquí está escrito. No es que yo lo esté viendo porque hay veces cosas que yo veo, pero hay otras veces que sale escrito. Entonces la gente dice, ay, sí, es increíble cómo sale eso. Entonces ahí es donde yo le digo la importancia de uno ritualizar, de uno intencionar y prepararse mentalmente para una práctica de ese tipo, porque cuando uno dice, listo, está bien, estoy dispuesto a recibir el mensaje, a ver, y hago todo el ritual para precisamente recibirlo, eso marca mucho la diferencia. Yo lo digo por experiencia. La verdad que si te aparece un nombre y te dicen eso, ¿no? Como en ese caso, es el nombre de mi marido, es para hacer, aquí estoy yo, ¿no? Quiere decir, Claro. no, porque Y uno se, entonces la gente lo recomienda a uno. Ya, por ejemplo, claro, la última invitación que me hicieron eran 12 cupos y llegaron 34 personas. Y para que apenas veas, eran 12 cupos. Entonces son cosas que son claro, muy claro. efectivas también en ese tema. ¿Ves? Bueno, yo, por ejemplo, a ver, quizás soy muy creído, pero cuando hago lecturas de tarot y justamente doy un detalle preciso, y me dicen, ah, sí, es que es así, es fulanito y tal y cual, yo me lleno de orgullo. La verdad, me hincho el pecho y cada vez me gusta más leer el tarot. Es como que me da esa vitamina, ¿no? Para decir, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, porque de uno te llena de orgullo, pero de dos también estás ayudando a una persona, ¿no? Y eso siempre viene bien en nuestra vida. Claro, esas son cosas que salen ahí muy bien aspectadas cuando uno se hace pues las cosas, ¿no? Le dan uno más ganas de seguir aprendiendo y de seguir como uno avanzando en la evolución de esa práctica. Yo es que estoy encantado con todo eso, con todo lo que tenga que ver lectura. Después, un tiempo después que aprendí lo del café, vine a descubrir que cuando uno aprende a leer el café, usted aprende a leer las velas, aprende a leer el chocolate, aprende a leer la taza de té, porque es el mismo lenguaje. Eso Es iba el a mismo preguntar yo, lenguaje. si era el mismo lenguaje de leer el té o el café o... Sí. Lo único que no entra el mismo lenguaje es en los sueños. Porque los sueños todo... Por ejemplo, ya cuando uno se mete en esto, ya los sueños de uno son muy diferentes. Los manuales de sueños no van a aplicar para lo que uno tiene, porque ya uno se ha conectado con ese mundo de los símbolos, de la simbología esotérica. Y entonces ya si tú ves una serpiente, ya para una persona va a decir chisme, pero para usted ya sabe que puede ser, no sé, transmutación o un cambio a mejor o más conocimiento que va a adquirir. Totalmente. ¿Qué le salió en el café, Oli? Ah, no lo sé, no, tengo aquí, pero no, lo que pasa, tengo que darle la vuelta y lo que pasa es que yo bebo café sin azúcar, se me olvidó el azúcar. Es que justo por eso cuando Néstor decía que el azúcar yo hacía caras porque es que yo el café con azúcar no. A ver, Claro. digamos que lo voy a empezar a concebir por aquello de las lecturas del café, Sí, pero sí, no, sí. no, no Claro, yo no soy hubiera muy sabido ese fanático del detalle café con antes, azúcar.
hubiera sabido ese detalle antes, hubiera echado un poco de azúcar, ¿no? Pero como no lo sabía, no eché azúcar. Claro. Claro. A ver, ahora mencionaste la velomancia y se me ocurrió por aquello de la integración de todo el tema. Y es que la... perdón. Ya está, ya Ve, pasó. dentro de la lectura de las velas hay muchas formas de interpretación. Se puede leer la llama, se puede leer la silueta que da la llama, se puede leer incluso el humo, ¿no? La reacción del humo. Las lágrimas Las también. lágrimas se pueden leer. Hay una forma que es que tú sueltas la cera en el agua Ajá. y también se generan unas figuras. Y hay otra manera que es, por ejemplo, cuando tú pones unos velones intencionados. A ver, estoy hablando de brujería tradicional, velones grandes, velones de 25 o 30 centímetros y como 10 centímetros de gordos. También Ujú. tienen una forma y es el cómo se consumen, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente está haciendo una limpieza con un velón blanco grande que está muy relacionado y el velón se consume en un hueco central, pero no se queman los bordes, eso está muy relacionado con figuras o con compañías espirituales que no deberían estar en ese lugar. Eh, ya dijiste que se puede leer el plato. La pregunta va, eh, ¿influye, por ejemplo, el comportamiento, o sea, el ritmo, todos los comportamientos en cuanto al consumo, por ejemplo, del café? Eh, ¿Influye en la lectura el ritmo al que se lo tome la persona o la intensidad o el cómo esté reaccionando cuando se lo está tomando? Eh, no sé, la reacción a la temperatura, o sea, el comportamiento de la persona mientras consume el café, ¿tiene algún tipo de influencia directa en la lectura o en el mensaje? ¿O lo Pues afecta de básicamente, alguna manera? no, pues yo no he visto así que sea como que en sí no, no porque ahí a la hora del té se está imprimiendo es la energía de la persona, entonces llegará quien se lo toma calmado, llegará quien se quema la lengua por saber ya, llegará quien se lo va tomando de a sorbitos y con nervios a ver qué me va a salir. Y así pues cada quien le va imprimiendo el tipo de energía que tenga, el O tipo de sea, energía que... el enfoque sigue siendo exclusivo de la figura que salga en el pozo. Exacto, porque he visto gente que se toma el café y cuando me pasan la taza, una taza toda fría, otro una taza tibia, otro como que ustedes no se quemó la lengua, otro así porque la taza está hirviendo. Entonces cada quien le va imprimiendo la energía a su taza, ¿no? De la borra de café y todo, ¿no? Pero Claro, sí, hay... yo, por ejemplo, que trabajé 20 años de mesero, de camarero, todos los camareros, por lo menos aquí, cuando entramos a trabajar, lo primero que hacemos es un café para despertar, para despejar. Pero el problema es que se deja enfriar porque uno tiene que atender, tiene que trabajar y entonces uno al final bebe café que es frío, asqueroso, pero uno se acostumbra. Es decir, si yo hoy en día bebo un café y eso que me estoy acostumbrando otra vez a beberlo caliente, yo lo bebo frío casi. Claro. Terrible. Entonces, Eso pasa es lo que iba a preguntar. Lo que preguntaste tú, ¿no? Yo es si realmente había, digamos, un estudio de la personalidad de la persona o simplemente era los restos, ¿no? No, son los restos, no tiene que ver ahí. De hecho, imagínate que pues, cuando yo estoy haciendo las lecturas en el café, yo ni siquiera veo dónde está la persona que yo le voy a leer el café. Porque claro, son como 12 personas hasta 14 personas y pues no puedo quedarme ahí los 10 minutos esperando hasta que la persona se lo tome mirándole la cara. No, es verdad que sería complicado.
Sí, entonces lo que hago simplemente es que cada quien se va tomando su cafecito y pues ya se hará en el rincón donde quiere o hablar con la amiga con la que está. Mientras eso sí le dan la introducción y le dicen pues vaya pensando en sus preguntas, en sus dudas y ya cuando termines y lo pongas a ocurrir que te llamemos, pues ya Néstor te leerá tu taza, ¿ves? Que de hecho es algo muy famoso también porque estuve leyendo hace poco también que fue una práctica que estuvo muy en boga, ¿no? En los lugares de lectura de té y de café, donde iba la gente también y pues eso está también como propagándose ahora bastante lo que es tener más puntos de tener uno así como esa guía y de poder ayudar a señalarle a muchas personas también como el camino, ¿no? Porque ahorita hay mucho desarrollo, hay mucha tecnología, pero también hay mucha necesidad de que la gente le señale en el camino, de tener guía, claridad, muchas cosas. Y hoy en día la lectura de café sigue transmitiéndose mucho de boca a boca o ya hay más información en libros o en lo que sea. O sigue todavía Todavía, como antaño muy de boca a boca. sí, ha sido muy de boca en boca. Yo hace poco, bueno, hice el Halloween pasado, hice un taller de artes predictivas y debido a la cantidad de gente que me decía, Néstor, enséñanos a leer el café, hice esa jornada de lectura de café, asistieron 16 personas y pues ahí todos hicimos la ronda de lecturas de café para practicar y pues básicamente tocó fue casi todo oral y me tocó coger hojas de blog, coger hojas blancas y empezar yo a dibujar las figuras principales para que la gente sepa cuáles son las figuras principales. Claro. Porque hay figuras principales que siempre salen, que van a ser que la casa, que si un perrito, que si una nube, que si una flor, que si un pájaro, ¿ves? Pero bueno, mis queridos amigos, como siempre muy entretenido y todo, pero se nos acabó el tiempo. Como cosa rara nos terminamos pasando del tiempo. Y pues nada, Néstor, muchísimas gracias por tu generosidad, por acompañarnos, por contarnos y por mostrarnos un poquito esta mancia que pues que es como tan bonita y tan agradable y así suene un poco a robo tan nuestra, tan colombiana. Ajá. Sí, total. No, pues aquí con gusto. Fue todo pues súper chévere y aquí pues dando un poco como de luz también acerca de esta práctica que hay como hay muy poca información también como en internet, ¿no? Y en textos al respecto. Mi querido Oli, conclusiones. Pues muy contento de ese tema porque para mí no deja de ser un tema, quizás la palabra suene mal, pero lo digo con mucho cariño. Es una mancía muy primitiva, ¿no? Que ha tenido muy poco cambio durante la historia. Por ejemplo, en el tarot sabemos que hay el tarot Visconti, el tarot de Marsella, el tarot de Rider White, etcétera, etcétera. Y el tarot sí fue evolucionando poco a poco, pero veo que la cafeomancia es muy primitiva y para mí eso es muy bonito, porque realmente no ha evolucionado mucho, pero sí todavía sigue haciéndose y, y es muy eficaz. La persona que sepa realmente leer los pozos de café, pues es súper eficaz y me ha gustado mucho el tema. Y es una pena que no haya más información sobre ese tema y gracias al caldero, pues justamente Néstor nos pudo dar un poco más de luz sobre ese tema. Claro, porque y de hecho es un tema que llama bastante la atención, o sea, ya cuando uno lo escucha, cuando ya le muestran un poquito más de cómo, pues sí llama un poquito la atención, o por lo menos el cómo funciona. Y pues nada, Oli, muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy, hombre, qué bueno tenerte de regreso, pero Sí. esto ya parece una casa de paso, hermano. Llega uno, se va otro. Bueno, no te tuvimos ni con Viterna, hombre, que te Ya. extrañamos un montón, ni con Aitziber. Y hoy que estamos con Néstor no tuvimos a Clarita, hermano. Bueno, pero siempre estamos
ahí para informar a la gente y que se lo pasen bien. Si no es uno, es otro. Y como una familia, pues si no está el padre, está la madre. Y si no están los hermanos, no pasa nada. Hombre, aquí siempre está el padre de todos. Oli. ¿Quién será? Nes- ¿Quién será? Néstor, de nuevo muchísimas gracias, hombre, de verdad, muchas gracias por venir a compartir con nosotros, a compartir la información con esa alegría y con esa generosidad que siempre manejas. Gracias, con gusto. Bueno, y yo haciendo uso de mis conocimientos predictivos para la audiencia del canal de YouTube de mi querido Oliver Talíe sin brujería sin fronteras, voy a predecir, lo dije bien, voy a hacer la predicción con la camiseta que llevo puesta que hoy la selección de Brasil, para quienes nos escuchen esto a posteriori, nos va a dar tremendo cogidón. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad que para nosotros es un gusto venir y estar con ustedes. Gracias por el apoyo que cada vez es más y más grande. Esperamos que sigan allí y que nos sigan apoyando, que para nosotros es un gusto y es un placer venir y hablar de todos estos temas acá. Las redes sociales tanto de Oli como de Néstor van a quedar en la descripción de, pues de nuestro episodio en Spotify. Y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos. Bendiciones. Listo. Bendiciones.